Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué alegría. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. De verdad que estaba diciéndole a las personas que ya están conectadas que tengo mucha expectativa porque nada más el título de tu libro, Mi tabla de salvación. O sea, todos queremos ser salvados. Todos queremos que nos salve, aunque sea una tabla, algo, una salvación. Y bueno, y estamos aquí. Quiero que te presentes tú misma, que le digas a mis seguidores de qué se trata este libro tan bello, cuando Dios lo puso en tu corazón, cuando lo hiciste, todo eso. No te preocupes por los tras cámaras. Mi esposo me queda por ahí escante. Pues mira, mi nombre es Elsa Hilardo. Eh, Escribí el libro Mi tabla de salvación en el 2020. Por aquí tengo el libro, la versión en español del libro. Y luego lo hicimos en inglés, porque como tú sabes, y las personas que pues me están conociendo hoy van a enterarse, mi esposo es americano, así que comenzamos con el deseo de que él pudiese entender el libro y terminamos haciendo la traducción completa del libro y lo sacamos en inglés y ha sido una bendición. Y este año publicamos 90 días para tu matrimonio, que es un devocional también bilingüe. Este es bilingüe, este es un lado en inglés y un lado en español, y es para que las personas que quieren casarse o que están casadas pero que quieren tener a Dios en el centro, pues comiencen a orar por ese matrimonio. Pero hoy estoy contenta porque vamos a hablar de mi tabla de salvación, que de verdad es un bebé de mi corazón y tiene un espacio bien importante en mi vida, en el ministerio que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Y no es casualidad que esta es la primera parte de tres. Así que mi tabla de salvación es una novela que es una trilogía. Así que esta es la primera parte. Hoy terminé de escribir el esquema, ya la segunda parte está casi terminada y hoy terminé de escribir el esquema de cómo quedan los capítulos, así que si Dios permite, el año próximo, para eso de marzo 2022, va a estar saliendo la segunda parte de mi tabla de salvación. Wow, 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 qué bueno que es una trilogía, porque te cuento que mis libros Rescate de Almas también es una trilogía. Sí, me acuerdo que me Sí, dijiste. sí, también es una trilogía y casualmente la semana que viene sale el segundo libro. Wow, qué lindo. Sí, sí, ha sido un trabajo duro, de verdad que, bueno, tú ya tienes más experiencia en esto porque cuando estaba leyendo sobre ti, sé que trabajabas en una editorial y ayudaste a muchos autores y pasaste de esa fase de ayudar a los autores a ser autora. Háblanos de eso. Mira, yo creo que cuando uno tiene como una pasión por lo que es la escritura, pues típicamente hay unas cosas que tú vas a ir notando que pasan en tu vida y en tu historia que te siguen como que acercando a ese mundo. A mí siempre me había gustado escribir, me gustaba mucho leer. De hecho, antes de ser cristiana, leía muchos libros seculares, novelas seculares. Cuando conozco al Señor, empiezo a leer libros cristianos. Me gustaban mucho siempre las novelas porque me gusta la historia, como que la historia me mete como que no puedo parar y qué va a pasar y luego qué, y no me puedo acostar a dormir, quiero saber lo que va a pasar. Entonces leía muchas historias, ¿verdad? Novelas traducidas, pero cuando conocí a José Luis Navajo, que lo conocí porque fui a trabajar porque, espérate que dio un salto ahí bien grande. Siempre había trabajado en el área de mercadeo, pero un día empecé a orar y le dije, Señor, yo quiero dejar de hacer mercadeo para el mundo y yo quiero hacer marketing para algo ministerial, algo que sirva para tu reino. Y qué mejor que los libros. Así que empecé a orar por trabajar en una casa editorial cristiana. Pues comencé a trabajar en esta casa editorial cristiana porque Dios cumple los deseos del corazón. Jalo, jalo ese milagro, lo jalo para mí. Pero fíjate que yo lo escribí, yo lo deseé y dije, ¿qué libro es este que estoy leyendo? Y vi que decía Carisma Media, y vi Carisma Media, Casa Creación, ¿dónde están? En Lake Mary. Tomé la información, la puse en mi computadora y dije, Señor, yo voy a trabajar en Casa Creación. Y ya, eso fue en el 2012. En el 2013, donde yo trabajaba, me mudan a Miami.
Entonces, a los 8 meses de estar trabajando ahí en Miami, me despiden. Y yo dije, ay Dios mío, lo mejor que me ha pasado, me despidieron. Entonces yo dije, Señor, me acordé de esa oración y yo dije, bueno, yo no sé dónde es Lake Mary, pero estoy más cerca. Yo vivía en Weston en aquel momento y yo dije, estoy más cerca, ya no estoy en Puerto Rico, ahora estoy en Miami, solo estoy más cerquita. Y bueno, empecé a orar, hice una entrevista para una posición en inglés. My English is not very good looking. En ese momento estaba aún peor, así que me dijeron, mira, realmente si surge algo en español te avisamos. Y yo pensé, no me van a avisar. Pero mira, a los 3 meses me llamaron y me dijeron, surgió una posición, pero la posición era empezando desde bien abajo. Yo era directora de mercado y tenía que empezar como representante de ventas y el salario era bien chiquito. Yo dije, no importa, Señor, no voy a menospreciar los pequeños comienzos. Así que empecé desde abajo. A los 9 meses me convertí en directora de mercadeo y gracias al Señor tuve la oportunidad de trabajar de la mano del lanzamiento de Un Verano en Villafé con José Luis Navajo, de los libros de Sixto Porras, como Un Regreso a Casa, el lanzamiento de Cristín Di Clario, que eso fue súper especial, el de Julieta, el de Coalo, los de Liz Millán, de verdad que fueron muchas experiencias bien lindas y me enamoré aún más de lo que era el mundo de la literatura, me encariñé mucho con los autores y con ese sueño que cada uno de ellos expresaba de escribir. Y había un libro que se había empezado a escribir en mi corazón, pero yo no sabía cómo iba a pasar de lo que estaba como que aquí al producto final. Obviamente fui aprendiendo mucho estando en la casa editorial, pero todavía tú dices, ok, pero una cosa es, por ejemplo, en mi caso, saber cómo hacer el marketing de los libros, pero cómo empiezo a escribir y cómo lo logro y cómo logro que sea atractivo para las personas y cómo logro que hagan sentido los capítulos. Y lo mejor que yo les puedo decir es que no hay mejor ayuda que el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo me puse a orar por eso. Una noche soñé que alguien me estaba leyendo como una novela. Yo estaba así como atendiendo a la persona leyéndolo, que me estaba leyendo la novela. Y ahí escucho la voz del Señor en el sueño que me dice, ese es tu libro, comienza a escribir. Y me levanté. Wow. Y según me levanté, empecé a escribir en la computadora lo que recordaba del sueño. Y la inspiración no frenó. O sea, fue como que yo empecé y se abrió una fuente de inspiración que llegó al punto en que era tanto... Yo estaba viendo, todas las ideas se organizaron de una manera tan especial que yo estaba viendo el libro como en una película. Entonces, no alcancé tan rápido como mis pensamientos estaban fluyendo, así que tomé el teléfono y empecé a dictarlo. Dictaba el libro según yo veía las escenas, las dictaba a mi celular, me lo enviaba y después me iba a casa a corregir y a terminar de, ¿verdad?, pulirlo y todo lo demás. Obviamente. Es una buena técnica. Sí, eso me ayudó mucho porque solté según la creatividad fluía y según sentía que el Espíritu Santo me daba. Al punto de que te digo que hubo capítulos que los hice llorando, porque era que los estaba viendo y según los empezaba a dictar, yo decía, Dios mío, Señor, pero ¿y esto va a pasar? Yo me lo estaba viviendo el libro. Así que fue bien hermoso el proceso. Obviamente, una vez el libro estaba ya puesto en papel, pues sí, dije, voy a buscar una editora profesional que lo revise. Así que dije, bueno, ahí me voy con Ofelia Pérez, porque aparte de que es una excelente editora, muy profesional y con muchos años, pues es mi amiga de muchos años. Y dije, esta es la persona a la que quiero confiarle el libro. José Luis Navajo me hizo el prólogo del libro y de verdad... Ay, sí, yo vi. Ay, sí, ese prólogo... Si supieras que ese prólogo me llegó en un día en el que estábamos pasando una situación familiar bien difícil y él lo sabía, él sabía que estábamos pasando esto porque teníamos comunicación constante y yo lo llamé y le dije, ay pastor, está pasando tal cosa, no sé si frenarlo del libro y él me dice, no hija, no frenes el libro, al contrario, sigue hacia adelante porque cuando hay oposición es cuando realmente la bendición que viene es grande, así que no te detengas ahora. Y se tomó unos días y a los días me envía el prólogo y cuando yo leí aquel prólogo, yo lloré como una niña porque fue como un regalo que el Señor me permitió tener. Había sido un deseo de mi corazón que Él me hiciera el prólogo y la verdad es que para mí fue un honor y es un honor que lo haya hecho, aparte de que
él caminó mucho conmigo en el proceso, yo le enviaba los capítulos, él revisaba y me decía, cuidado con esto, enfócate en tal cosa, recuerda que las novelas tienen que ser descriptivas, descríbete mejor aquí. Entonces era bien lindo contar. Tremenda escuela. Sí, con una persona con esa experiencia, pero sobre todas las cosas, lo más que apreciaba era su, ¿cómo se dice? Encouragement, como la motivación. Disponibilidad. Sí, como que él me motivaba, sí, me gusta, sigue haciéndolo, sí. Entonces uno se siente como que, si él me está diciendo que siga, pues sí, tengo que seguir. Sí. Eso fue muy lindo, muy lindo. No, o sea, sé de lo que me estás hablando porque lo estoy viviendo ahorita. Mi primer libro no tiene prólogo, porque realmente fue algo que yo no conocía. Fue un mundo nuevo para mí. Cuando me hablaron del prólogo, yo dije, no, que no lo tenga, sin darle importancia que es un prólogo. Pero con este segundo libro, yo quise que tuviera prólogo y ya sé la importancia. Y contacté al pastor Robert Vargas. Él es un pastor venezolano que ha escrito 20 libros, de los cuales 5 son bestsellers. Él es muy reconocido en la literatura de Venezuela y yo siempre lo he admirado porque yo siempre he leído. De hecho, a los 10 años leí 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. O sea, ¿qué niña a los 10 años lee un libro de casi 300 páginas? O sea, solo yo. Y bueno, entonces lo contacté por medio de otras personas y le dije, pastor, yo quisiera que usted hiciera el prólogo. Y me dijo que sí. Impresionante cómo lloré cuando él me pasó el prólogo hace 2 semanas. Wow. Yo decía, él está hablando de mi libro. Él leyó mi libro y él está diciendo que es bueno, que es bien, que toca los corazones, que no podía parar. Yo no lo podía creer. Entonces sé lo que se siente porque imagínate, un autor como el que te hizo tu prólogo, que es un autor, o sea, realmente él es un autor, o sea. Mira, te quiero leer un pedacito bien chiquitito. Tú sabes que José Luis Navajo, él habla como una poesía y así escribe también. Entonces, aparte que tiene ese acento, a mí me encanta imitarlo, no me parezco en nada a él, pero yo siempre que estoy con él le digo, pues, pastor, pues aquí estamos, entonces no sé con qué acento le hablo. Entonces, él me escribió esto que dice, cada frase es una imagen que invita a zambullirse. La manera en que sumerge al lector en la historia es equiparable a bucear en un mar de letras y descubrir tesoros en las profundidades de ese océano de tinta. Él es un poeta. Yo acá derretida, ay, qué bello, de verdad que él es una persona muy noble y muy especial. Sí, de verdad que son cosas maravillosas que pasan cuando uno obedece a Dios. Yo siempre quiero que en cada en vivo, en cada video, que las personas siempre busquen obedecer a Dios, porque obedecer a Dios nos lleva al éxito, nos lleva a cumplir sueños, a cumplir metas. Si ese día que Dios a mí me dijo, escribe, yo nada más recuerdo ese día y digo, si ese día yo no hubiese hecho caso, y si ese día yo no hubiese decidido abrir mi computadora y empezar a escribir lo que estaba llegando a mi mente, o sea, no existiera rescate de almas. Y es impresionante, por eso es que yo siempre quiero decirle a las personas, obedezcan esa voz, a la voz de Dios que les está diciendo, escribe, canta, habla, haz algo, porque todos tenemos algo que hacer. Imagínate, ahora tú tienes mi tabla de salvación, o sea, una novela que realmente yo pienso que es un género literario que tiene que seguir impactando los medios cristianos. ¿Por qué? Porque si el mundo tiene novelas, ¿por qué nosotros no? Porque vamos a decir que no es nuestro. Y fíjate, si tú te pones a pensar la manera en la que Jesús llevaba a cabo las enseñanzas era a través de historias, de pequeñas parábolas que relataban una historia para enseñar un punto. Al final del día de eso se trata. Tenemos esta imagen en nuestra mente de que las novelas, pues las novelas colombianas, mexicanas y este tipo de novelas, pero la realidad del día es que es una historia. En este caso es la historia
de Pamela, de esta chica que está en búsqueda de encontrar el amor de su vida y no sabe que en esa búsqueda realmente se ha vuelto una adicta a las relaciones. Entonces sale de una relación a otra porque no encuentra su seguridad en ninguna otra parte que no es en las relaciones. Entonces, en un momento de su vida se va a hacer paddleboard y ahí tiene un encuentro bien curioso con Jesús que lo tienen que leer. Y a través de esos encuentros que ella tiene, esa relación que ella empieza a desarrollar con Jesús, ella empieza realmente a entender que su dependencia tiene que estar en Jesús y no puede estar en las relaciones. Pero todo se va dando a través de pequeñas historias y relatos de lo que ella va viviendo. Entonces, es la forma en la que Jesús nos contaba a nosotros las cosas a través de su vida para que se nos hiciera más fácil entender el principio que él nos estaba queriendo decir. Entonces es lo mismo que a través de la historia, que es lo mismo que hace José Luis Navajo. A través de sus libros él relata y habla de tantas cosas y te habla de los valores de familia y te habla de muchísimo. Ahora mismo tiene un libro que habla sobre los pastores que tienen una doble vida, pretenden tener una vida perfecta y dentro del closet tienen una vida completamente diferente. Pero no te lo dice desde el punto de vista de una enseñanza, pues estos son los puntos, punto A, punto B y punto C, sino que te cuenta una historia y en esa historia están implícitas las enseñanzas. Se hace hasta de una manera un poquito menos agresiva para el lector porque siente que, bueno, no me está diciendo qué hacer, pero estoy viendo esta historia y me estoy viendo reflejada y ahora entiendo qué es lo que debo hacer. Porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, a uno le gusta descubrirlo. Fíjate que me identifico con Pamela y porque me identifico con Pamela, Dios mío, así hablo yo, eso lo digo yo. Todo el mundo me dice, yo soy Pamela, porque nos podemos identificar con el personaje y con sus batallas internas y nosotros mismos llegar a las conclusiones de cuáles son las enseñanzas que tenemos que extraer de ahí. Sí, realmente. Y cuéntanos algo, Elsa. Pamela es un personaje que creaste, que Dios puso en tu corazón, es tu testimonio o va relacionado contigo, eres una mezcla de ti, una mezcla de las ideas que Dios puso en tu cabeza. ¿Cómo es? Mira, si supieras que Pamela era el nombre de la hija que siempre quise tener y no tuve. Así que cuando estaba embarazada de mi hijo varón, yo creía que era una nena. Y yo decía, esta es Pamela, pues no me salió Pamela, me salió un Dylan. Pero me quedé siempre con ese deseo de esa niña, de esa bebé que se llamara Pamela. Y cuando empecé a pensar en el libro y decidí que quería hacerle un personaje, yo no quería que fuera mi historia. Yo quería sí compartir algunas cosas que son de mi vida. Hay muchas similitudes entre la historia de Pamela y la mía, pero la historia de ella no es mi historia. Hay otros matices y otras cosas que tomé de la vida de otras personas porque yo quería que fuera un personaje en sí, que lo principal no fuera compartir necesariamente mi testimonio a través del libro, sino que las personas se pudieran identificar con el personaje y decir, wow, estas áreas yo las tengo y las tengo que trabajar, porque entendía que era la mejor manera en la que de una manera completamente neutral las personas iban a poderse identificar. Entonces, creo que por eso todas se pueden identificar, porque es que no soy yo soy Elsa y Pamela es el personaje. Hay mucho de Pamela en mí, pero también hay mucho de Pamela en cada una de las personas que leen el libro y esa es la magia que solamente Dios puede hacer, porque yo creo que fue a través del Espíritu Santo. Hubo cosas particulares que yo puse, matices que yo le di al personaje de Pamela, porque así sentía que el Señor me las dictaba. Y me impresionó muchísimo hablar con personas que me dijeron, wow, cosas sencillas. Lo más que me impresionó es que Pamela se mudó a Miami a los 7 años con su mamá y yo me mudé a Miami a los 7 años con mi mamá y tal cosa de Pamela se parecía a mí. Esa parte no es mi historia, esa parte fue algo que Dios me dio para trabajarlo de esa manera, pero sin embargo sirvió para que alguna persona se pudiese relacionar con eso. Ella pierde ella pierde a su papá cuando tiene 5 años. Mi papá murió cuando yo tenía 24 años. Entonces esa parte yo no la viví de la forma en que ella la vivió, pero he tenido cantidad de mujeres que me escriben, mi papá murió cuando yo era una niña
y me identifiqué con los sentimientos, y en un capítulo hablo específicamente de su proceso de pérdida de su papá, de cómo cuando es adulta se da cuenta de cuánto dolor y vacío dejó la pérdida de su papá a temprana edad, al punto de que fue una de las razones que la hizo tener esta adicción a las relaciones y la dependencia de que haya un varón en su vida. Y cuando estoy escribiendo ese capítulo, realmente era algo con lo que yo no me podía relacionar porque yo no viví eso específicamente, pero sentía la presencia del Espíritu Santo tan fuerte, mostrándome el dolor del corazón, mostrándome el vacío en el corazón de las mujeres que han vivido eso, que han crecido deseando, quisiera saber lo que es tener un papito. O extraño a ese papito que recuerdo que me tomaba en sus brazos cuando yo tenía 4 o 5 años. Es la única memoria que tengo de él y ya nunca lo voy a volver a ver. Y es un dolor real y que necesitamos trabajar y que necesitamos mirarlo y saber que está ahí para saber que lo tenemos que sanar. Entonces, aunque fue una experiencia que yo no viví, el Espíritu Santo me permitió ver el dolor del corazón de Pamela para poderlo transmitir. Y ha sido hermoso cuando personas me escriben y me dicen, es que tú tienes que haberlo vivido para poderlo escribir, porque de verdad es que todo lo que ella decía era como que lo estaba diciendo yo. Wow. Como que fuera mi corazón expuesto. Así me he sentido yo toda la vida por no haber tenido la oportunidad de crecer con mi papá. Sí, sí, impresionante porque sé de lo que hablas porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado ¿a mí qué me pasó? Cuando Dios me dice que escriba, y que escriba mi testimonio, y yo le digo, Señor, no, yo tengo miedo, yo no puedo escribir mi testimonio. Imagínate tantas personas que han estado involucradas en mi vida, que están vivas, que aún no te conocen, cómo van a ver que estén en un libro, cómo van a saber, por ejemplo, las hermanas de mis hijas, el papá de mis hijas, tantas personas que yo quiero que lleguen a los pies de Cristo, y si yo los pongo en un libro, los expongo ahí, ¿verdad? De cómo sus actos pudieron hacerme daño, aunque consciente o inconscientemente hayan ellos hecho una u otra cosa. Y Dios me dijo, pero es que va a ser una novela. Ellos van a ser personajes. Tú vas a contar tus testimonios, pero no vas a hablar de ellos. Y entonces, realmente, en mi novela, Keren, que es la protagonista, es mi testimonio. Pero todo el entorno de Keren fueron personajes que Dios me fue dando para yo poder contar mi historia sin yo perjudicar a otras personas que fuesen a leer ese libro y dijo, wow, está hablando de mí. O sea, de hecho, una de las hermanas de mi hija, de mis hijas, me dijo, yo leí el libro solo para buscarme y no me encontré. Y yo le dije, ¿por qué no estás? Porque es mi historia y yo no quería contar la historia de otros, es mi testimonio, es mi dolor, es mi sufrimiento, es como Dios me rescató, es como Dios me restauró. Y Dios me iba dando, Elsa, cada personaje. Pues mire, entonces, así, yo hice un popurrí de algunas historias mías entrelazadas con otras que no lo son, como decimos, ¿verdad? Como para confundir. Entonces, sí, me preguntan, pero esta historia realmente no es mi historia, pero sí hay unas áreas, hay unos matices, hay unas experiencias particulares que sí yo las viví, pero no las defino, no las, trato de no hablar de ellas por lo mismo, porque hay personas que pues están todavía relacionadas a mi vida y que no es el deseo de mi corazón que nadie salga de esto, porque al final del día, pues no se trata de mí, se trata de que las personas puedan llegar a Cristo y entender que solamente cuando ponemos nuestra mirada en Él y nos enamoramos de Él completamente, es que vamos a ser libres de todas nuestras adicciones, de todas nuestras ataduras y de todas aquellas relaciones de codependencia con las que hemos venido trabajando. Así que al final yo digo, no importa, mi historia, sí, yo cuento mi testimonio muchas veces cuando estoy en algún sitio, estoy predicando, estoy llevando el mensaje, pero aquí quería que fuera la historia de Pamela, así que ha sido bien, bien bonito el ver el nivel de asociación que las personas han tenido con el personaje. Qué bueno, de verdad, de verdad. Entonces, el segundo libro saldría en el 2022.
Sí, está para marzo del 2022, la segunda parte de mi tabla de salvación. Eh, Tengo muchas expectativas porque esta primera parte se basa mucho en lo que es, de hecho se llama Mi tabla de salvación, Pamela en su búsqueda del amor verdadero, porque es basada más que nada en la lucha que tiene Pamela, que es una madre soltera que ya ha cometido suficientes errores en su vida y que en un momento dado tiene la oportunidad de hacer un cambio y toma la oportunidad de empezar a trabajar en su sanidad interior. Así que el libro trabaja la sanidad interior, pero de un nivel bien profundo. Una de las cosas que se trabaja es el perdón. Y no solamente el perdonar a otras personas, porque en un momento ella vive ese proceso de perdón, pero el perdón más difícil, que es el de perdonarse a sí misma. Y ella llega a hacer la final conclusión de que ella necesita perdonar a la que fue, aceptar a la que es hoy y recibir a la que ha de ser. Entonces, Wow, ese es eso como, está bonito. sí, ese es como el clímax del libro. Ese es el momento en el que tú dices, basta, basta, sí, lo hice mal. Cometí muchísimos errores, pero me perdono. Perdono a la mujer que fui, que ya no existe. Acepto a esta, los resultados, a la hija que tengo, a los resultados que tengo ahora, los acepto. Esto es lo que tengo. Pero recibo la corona de la vida con mi salvación. Recibo las promesas de Dios para mi vida, recibo el perdón de Dios, recibo esta nueva vida que Él quiere darme, lo recibo porque si Él ya me perdonó, ¿por qué no he de perdonarme yo misma? Y cuando ella llega a ese punto de su vida, yo creo que todas soltamos el pasado y decimos, Señor, estoy lista para lo que tú tienes para mí. Sí, de hecho me hiciste recordar cuando nos conocimos la palabra que me dio tu esposo, wow, que me rompió la cabeza cuando él arrugó la servilleta y dijo, así tú estabas, ahora estás así limpia y sacó una servilleta nueva y ahora él va a darte una servilleta limpia, nueva, ¿no? Wow, yo decía, wow, de verdad que Dios me habló y es realmente lo que siento que a lo mejor le pasa a muchas mujeres, que porque no han logrado perdonarse a sí mismas, entonces siguen buscando Sí. sin perdonar y sin perdonarse. No es posible continuar o iniciar una relación nueva o empezar una relación con otra persona si aún no has perdonado tus errores y aún no has perdonado a aquellas personas que te hicieron daño. Y qué bello que en mi tabla de la salvación esta parte que es tan importante en la vida de una mujer. Y una de las cosas que sucede lamentablemente es que cuando uno no se perdona a sí mismo, entonces uno va buscando el castigo inconscientemente. Entonces ahí es donde tú ves que esta muchacha, porque si esta muchacha es tan bonita, tan nice, tan agradable, mira, sí, quizás tiene un pasado, le pasaron tales cosas, es divorciada, tiene un niño, y de pronto se casa con un hombre eh, controlador, machista, mayor, o un hombre que evidentemente es como bien obvio que ella no necesariamente está enamorada de él, pero termina casándose con ese hombre. Entonces tú ves que son formas de autocastigarte porque todavía no te has perdonado a ti misma y sientes que mereces lo peor. Lo que traiga el Lo que haya. ya, yo no valgo nada, yo no tengo ningún valor, ¿qué he yo de pedir? ¿Qué me voy a merecer yo? Eso le pasa a otras, pero a mí no me va a pasar. Y uno llega a tener esas conversaciones y lo sé porque yo la tuve. Yo viví esa misma experiencia. Yo me decía a mí misma, yo olvídate, de verdad que nada que valga la pena se me va a acercar. Y no fue hasta que pude renunciar al autocastigo y pude ser sana y pude perdonarme a mí misma y sobre todas las cosas, después de eso, enamorarme del Espíritu Santo y olvidarme de las relaciones que Dios trajo a mi vida a la persona que también había pasado un proceso de sanidad y estábamos los dos listos, enamorados del Señor, apasionados por Él y deseosos de vivir una vida diferente, de hacer una vida ministerial juntos, de trabajar para el reino de Dios, pero ya los dos estábamos sanados. Yo tenía 40, él tenía 47 y fue como que, wow, vamos a empezar otra vez a esta edad. Así le planteé Sí, al Señor y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa.
Sí, bueno, realmente el papá de mis hijas se divorció de mí hace 5 años, él tomó esa decisión. Yo llevo 5 años sola y yo, o sea, cada día me doy cuenta de que era necesario este tiempo. No sé cuánto tiempo más va a pasar, estoy abierta mi corazón a recibir a la persona que Dios tiene para mí, solo a esa persona, por favor. Pero he estado en estos últimos meses y digo, era necesario este tiempo. O sea, eso es importante que las mujeres también entendamos que salir de una relación y entrar en otra y salir y entrar, o sea, eso no te da tiempo a conocerte, a entender tus errores y o sea, a volver a decir, wow, mis errores, identificar los errores y saber para no volverlos a cometer, porque no te das tiempo. De repente no es necesario 5 años como los que yo llevo, ojo, a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, pero el tiempo que Dios establezca, que estés sola, aprender a estar sola y a vivir ese tiempo sola, a disfrutarnos, a buscar nuestros propósitos, las que tenemos niños, ser madres. ¿Por qué? Porque si en este tiempo estamos solas, es porque así Dios lo ha establecido y algo Dios nos quiere enseñar, nos quiere preparar. Y eso te lo puedo decir ahorita, 5 años después, pero créeme, los primeros años yo no entendía y después entendí y dije, no, es que yo no había madurado, yo no estaba preparada para recibir a otra persona, no iba a funcionar y eso es lo que pasa. Y qué bueno que se hable de este tema hoy, ¿verdad? Sí, y si supieras, no es casualidad porque el personaje de Pamela está 5 años también sola. ¿En serio? Sí, ella vive un proceso de 5 años en donde primero ella hace una promesa al Señor y le dice, Señor, te prometo que no voy a salir con nadie por 1 año. Me voy a dedicar este año a crecer contigo, a buscar tu presencia, a conocerte y todo esto. Pasó el año, pero cuando pasa el año ya se da cuenta de que le falta tanto y dice, Señor, realmente yo no estoy lista, me falta tanto por caminar contigo, me falta tanto por aprender, todavía lucho con los temores nocturnos, todavía trato de manipularte, todavía trato de convencerte, todavía empiezo, Señor, pero mira, ¿y qué tal este? Porque es que este es cristiano. Y fíjate que... No, sorry o si no te pones a buscarlo por Instagram. Señor, estos sites de internet son cristianos, son gente cristiana, Señor, porque es que, tú sabes, uno quiere ayudar al Señor. Sí. Y ella ahí se da cuenta de que yo creo que yo no estoy lista. Y cuando viene a ver, han pasado 5 años y al final de esos 5 años, ella ni siquiera está en esa búsqueda. Ella ya en ese momento está convencida y plena de que lo mejor que le ha pasado en su vida han sido esos 5 años de noviazgo con el Señor. Wow. O sea, que también es para mí. Sí, porque en esos 5 años ella realmente conoció el amor verdadero, se enamoró de verdad y ella ya sabe que el día que llegue una persona a mi vida, vamos a hacer un triángulo amoroso. Ya no hay tal cosa como que me voy a casar con un hombre, no. Aquí tenemos que estar mi pareja, Dios y yo. No puede ser un matrimonio si Dios no está en el centro. Así que ahora sé qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Y ese conocimiento no lo tenía años atrás. Entonces yo creo que eso es lo que todas y todos debemos perseguir. No importa cuánto tiempo tome, si es 1 año, si son 5, si son 10 o si son 20, lo importante es que podamos llegar al conocimiento de que nuestra dependencia total tiene que ser de Dios para que esa relación que llegue a nuestra vida sea no por 5, no por 10, sino que sea para el resto de nuestras vidas. Sí, no, y Elsa, y algo también que yo he notado, ¿no? Es que ahora yo me siento en mi propósito. Yo siento que estoy en el propósito de Dios. Yo siento que el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida. Y la gloria es de Dios porque sé que es Él el que me ha hecho. Elsa, yo no podía hablar aquí contigo. Mira, llevamos 40 minutos hablando. Yo no podía hacer eso. Yo nunca me imaginé que iba a lograr el sueño de ser escritora. O sea, tantas cosas que Dios ha hecho en mí que ha
unido los anhelos de mi corazón con su propósito. Y hoy me siento literalmente caminando en el propósito de Dios, que yo digo, oh Señor, no vaya a ser que ahora que aparezca, ya yo diga, no, porque no tengo tiempo para esto. Me encanta, te quiero leer una frase del libro que dice, déjame, ok, esta misma. Está en la página 136. Esta es una conversación que Pamela tiene con su mamá y la mamá de Pamela le dice estas palabras. Usa este tiempo para volverte la mujer ideal, para que cuando ese hombre llegue te encuentre en plenitud y no en necesidad. Este es el Amén. tiempo de preparación. Este es el tiempo de volvernos plenas, de ser felices con nosotros mismas, con nosotras mismas, de ser felices con la presencia del Señor, de disfrutar de nuestros hijos, las que tienen hijas, de aprender oficios que de pronto no dominamos, aquella que no es muy diestra en la cocina o en cosas de la casa. Mira, usa este tiempo para perfeccionar todos los dones y los talentos. Algo que yo aprendí durante mi tiempo de soltería, y la verdad es que fue gracias al ejemplo de otras mujeres de Dios. Yo era el tipo de mujer que siempre decía, ay, a mí no me gusta la cocina y el que se case conmigo, y lo decía así como media arrogantita, y el que se case conmigo más vale que cocine, porque a mí no me gusta cocinar, y yo, tú sabes, uno corre la boca y se cree así como que bien brava. Y yo solía hablar de esa forma. En mi tiempo de soltería, uno tiene noches en donde uno se siente tan sola. Uno tiene momentos en donde uno se siente tan vacía que uno dice, desearía estar cocinando, desearía estarle sirviendo a alguien en este momento, desearía tener un caballero en mi vida, un hombre de Dios con quien yo pueda compartir la mesa. De pronto uno ve otros matrimonios, iba a casa de otras mujeres, soy parte de una iglesia americana, y la dinámica a veces de los matrimonios americanos es un poco diferente a las de nosotras, los matrimonios hispanos. Y observaba mucho las mujeres haciendo las cookies y las galletitas y horneando y teniendo como que este tipo de detalles con los esposos, y que si llegaba el fútbol y todos sentados viendo el fútbol y ellas salían con sus galletitas, y yo decía, yo no sé hacer galletitas. Yo no sé hacer galletitas, yo nunca he hecho galletitas, yo las compro allí en Walmart o en Publix. Pero yo observaba y yo veía esos pequeños detalles y decía, pero qué lindo se ve. Se siente hogar, se siente hogar. El yo ver a la mujer trayendo la bandejita con las galletitas, que se pasó el día horneando con los niños pequeñitos que todos saben cómo ayudar a mamá a hacer las galletitas, yo decía, Dios mío. Para empezar, que uno, ¿verdad? A veces es como que nadie se mete en la cocina y uno como que está en la cocina y anda como que peleando y como que no se disfruta el proceso, así que yo era de ese tipo también. El ver estas escenas me ayudaron a ver la función de la mujer de una manera diferente. Nosotras somos las que seteamos el ambiente de la casa. No se trata de necesariamente tener que saberlo todo o tener que saber hacer todas las cosas bien, pero es con el amor que lo hacemos. Es que cuando yo esté en la cocina cocinando o preparando algo para mi familia, la casa huela a amor, huela al deseo que está en mi corazón de servirle a mi familia. Y yo hago unos espaguetis riquísimos, pero no me preguntes por muchas otras recetas porque no me sé muchas recetas, te lo confieso. Hago unos espaguetis riquísimos, mi esposo se lo dice a todo el mundo, pero no le pregunten qué otras cosas hago porque no hago tantas cosas. Pero cuando yo estoy haciendo esos espaguetis, yo me esmero, yo lo hago con tanto amor, yo pongo la bandeja más linda, yo les sirvo la mesa, o sea, yo realmente me esmero porque lo que quiero es que ellos sientan el amor que está en mi corazón con el cual estoy tratando de servirles, aun cuando en mis limitaciones quizás no soy una chef o quizás no soy una experta en hacer muchísimas cosas en la cocina, pero las pocas que hago, por ejemplo, hago fresas con chocolate y yo, ay, Dios mío, me siento que horneé galletitas. No, yo hago fresas con chocolate, las pongo en Nutella, las pongo un ratito en la nevera y las saco, pero con esta elegancia, y las pongo en sus papelitos y se las sirvo y yo me siento que, olvídate, que horneé galletitas. Claro. Aprendí a honrar a tu familia a través del servicio, sabiendo que debemos ser agradecidas porque los tenemos, porque en el momento en el que estamos solas, que
que mucha falta nos hace, que muchas veces decimos, quisiera tener a quien servirle y no tengo a quien servir. Entonces, si esta persona llegue, no se nos olvide y sepamos que voy a seguir sirviendo con ese amor y con ese cariño, sabiendo que soy bendecida porque Dios me premió con la presencia de una persona que también cuida de mí. Sí, no, y desde que estoy aquí en Miami, que obviamente estoy sola, Dios ha puesto matrimonios espectaculares a mi alrededor. Todas mis amigas tienen unos esposos bellos por fuera, bellos por dentro. O sea, bueno, yo digo, Dios mío, todos son perfectos. Y me he encontrado cenando con ellos juntos todos y hablamos y yo los veo. Y es duro, Elsa, es duro el terminar la reunión. Por ejemplo, en diciembre, que mis hijas se van a Boston con su familia por parte de papá, y estoy reunidos con todos ellos, y todos se van con sus esposos y sus esposas, y yo me regreso sola. Y yo digo, wow, es aquí donde necesito ser fuerte y valiente para entender los tiempos de Dios y entender que es necesario este momento en mi vida. Porque no te lo niego, he llegado llorando, diciendo, o sea, vengo manejando y lloro. Y digo, wow, o sea, en serio, es necesario que yo sufra esto, que me sienta así vacía, que me sienta, a pesar de haber estado 3, 4 horas rodeada de personas tan bellas, de hombres, esposos de mis amigas uno más bello que el otro en actitud, en trato, en comportamiento, hombres de Dios. O sea, que no es solo que es un hombre amable con la esposa, sino que son hombres de Dios y tú dices, wow. Y llegar a casa y sola, y ese vacío que está ahí adentro, que solo las que estamos solas podemos entender o las que hemos pasado por ese momento. Pero a esas mujeres, yo les quiero decir que hoy yo puedo saber que Dios algo me quiere enseñar, algo Dios quiere corregir en mí. No puedo ser la misma persona que hace 5 años alguien decidió divorciarse. O sea, por motivos positivos, negativos, yo tengo que ser una nueva persona y esa nueva persona tiene que hacerla a Dios así, sola. Sí. Mira, me recuerdas mucho cuando estás compartiendo uno de los capítulos en donde Pamela está orando y le dice al Señor las palabras básicamente que tú le estás diciendo. Le dices, Señor, pero tú no tienes misericordia de mí, tú no me ves que me siento tan sola, tú no puedes por favor concederme esa petición, mira que vivo en un lugar peligroso, mira que si se me meten a la casa de noche, mira que, y ella, olvídate, ella está haciendo una disertación de todas las razones por las cuales el Señor ya debe responder a su oración, y el Señor le había mostrado una visión en donde le muestra un palacio en donde ella está y está siendo restaurada. Pero en ese palacio había una ventana en donde el Señor le explicó, esa ventana está disponible por ahí y puedes salir de este lugar a través de esa ventana en el momento en el que tú quieras. Cuando tú quieras cruzar esa ventana e envolverte en una relación con alguien que conociste en las redes sociales o con alguien de tu pasado o con alguien que tú misma elegiste, tú puedes salir por esa ventana. Yo no te voy a impedir que lo hagas. Wow. Pero si tú quieres vivir el proceso de terminar tu restauración y dejar que yo te traiga al príncipe y que él llegue aquí al palacio también y yo los una en bendición para el resto de tu vida, entonces quédate y termina el proceso. Wow. Ok, ay, no, Señor, olvídate, mira, tráncame esa ventana. Yo me quedo aquí quietica. Sí, lo que cueste, lo que tome, pero yo quiero vivir el proceso y yo quiero la bendición final. A veces uno se desespera en nuestra humanidad, nos desesperamos, pero tenemos que entender que de la única forma, y es una de las analogías que el libro habla, de la única forma que tú puedes avanzar es cuando tú profundizas. Hay un momento en el que ella está sobre la tabla y está haciendo paddleboard y entra en un área de mar profundo en donde necesita avanzar a salir porque es peligroso en donde está. Y el entrenador le dice,
necesitas profundizar con el remo para que puedas regresar más rápido. Y ella en el momento entiende, se pone de rodillas y empieza a darle al remo bien profundo en el agua, no rápido, porque al principio estaba como que desesperada tratando de darle rápido al remo. Luego entiende y empieza a darle bien profundo, y en menos de lo que ella espera está de vuelta. Cuando tiene esa experiencia, el Señor le muestra, es igual contigo. No es hacer las cosas rápido, no se trata de cuán rápido lo hagas, se trata de cuán profundo te metes conmigo, de cuánto me buscas, de cuánto deseas mi presencia, de cuánto te despiertas en la mañana a buscarme, de cuánto lees tu palabra, de cuánto ayunas, de cuánto oras, de cuánto buscas, de todos los recursos habidos y por haber para crecer en una relación profunda conmigo. Entonces, a veces tenemos prisa, pero tenemos que darnos cuenta de que cuando las cosas no se dan en unos tiempos que nosotros esperamos, quizás es porque nos falta profundizar un poquito más, profundizar en nuestra relación, porque el Señor no nos niega aquellos deseos de nuestro corazón que están aquí metiditos. Yo le decía siempre con sinceridad, Señor, algún día deseo conocer el amor, algún día deseo casarme y tener ese matrimonio bonito, como tú decías, que veo en otras personas. Entonces, mi petición estaba puesta delante de Él con sinceridad, pero comencé a orar, Señor, prepárame, por favor. Lo que esté en mí, muéstramelo. Saca de mí lo que no te guste. Transforma lo que está en mí que no está bien. Y en la medida en que me di cuenta de que el único trabajo que yo podía hacer era conmigo misma, trabajar conmigo misma y nada más, ahí todo se aceleró y en menos del tiempo del que yo pensaba, esa persona llegó a mi vida y yo dije, wow, Señor, si me hubiese enfocado... ¿Y cómo supiste? ¿Cómo supiste que era él? ¿Cómo? Yo quiero que tú me digas eso. O sea, lo viste y dijiste, este es. ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Quién te lo presentó? Te voy a decir la primera de las cosas. Alguien me dijo, yo escuché, alguien me dijo, ora la palabra de Dios sobre tu vida. En algún sitio lo escuché, yo tomé un diario, yo tengo de estas libretitas un montón, y yo agarré una libretita como esta, y todos los días escribía una oración, pero entonces yo empezaba a buscar versículos bíblicos y yo oraba la palabra de Dios sobre esa petición que yo tenía, que era la de, ¿verdad? La de algún día volverme a enamorar. Yo hice una oración sobre ese mismo tema, como que en una semana, varias veces, y obviamente el Señor me dijo, puedes orar sobre otras cosas también, o sea, ya oraste sobre esto. Pero eso fue en abril, y en mayo, Steven, que es mi esposo, llegó a la iglesia. Pero las cosas del Señor a veces uno no vienen empacadas de la forma en que uno cree. Ya uno le ha pedido unas cosas, uno tiene unos prototipos y uno cree que las cosas van a pasar de una manera, pero cuando Steven llegó a nuestra iglesia, Steven llegó con una barba así de larga y con el pelo largo. ¿Tú lo conociste? No. Él parecía, yo decía, o es un hippie o es un rabino. Yo decía, no. En el momento en el que él llegó, yo sentí que el Señor me dijo, es él. Y yo te lo prometo, Karina, que yo dije, ay, este diablo mentiroso, no, ese no es. Porque yo lo que estaba viendo era ese hombre con todo eso. ¡Claro! ¡No! No, Señor, no, esto no eres tú. Pasaron los meses, nos conocimos, él súper simpático, pero realmente nada que ver, un buen amigo. Y yo seguí orando y no sabía que él estaba tan cerca de mí. Hubo un día en donde estábamos en la misma iglesia, él estaba leyendo la palabra, y ese día yo sentí curiosidad y pensé, bueno, ¿cómo será Steven debajo de todo ese pelo? ¿Será joven? ¿Será guapo? ¿Será viejo? ¿Cómo será él? Sentí curiosidad. Al día siguiente, cuando lo veo, no tiene la barba. ¡Wow! Y lo veo y digo, ay, mira, es guapo, pero pues ahí, ¿verdad? Lo dejo. Siento que el Señor una vez más me dijo, ¿verdad? Que era él, pero ignoré eso. Y lo que digo, Señor, a mí no me gusta el hombre con pelo largo, no. Lo vuelvo a ver a la semana siguiente y se había cortado el pelo. Y yo digo, Señor, tú me estás mandando señales, ahora se cortó el pelo, pero como quiera, yo estaba como que en una negativa. Y yo empiezo a escuchar que el Señor me dice, considera Steven, eran las palabras que yo sentía que él me decía. Cada vez que yo lo veía, yo sentía que él me decía, considera Steven.
Un día estoy corriendo, salí a joguear y estoy pensando en mil otras cosas y de pronto escucho la voz del Señor decirme, considera a Steven, a tal punto que me detuve, paré de correr porque fue como que, pero Señor, ¿y esto? Entonces ahí dije, bueno, Señor, vamos a hablar y yo empecé a seguir caminando y empecé a conversar con el Señor, Señor, si esto eres tú, yo necesito entender porque es que yo no lo veo, él no es como yo creía, que yo te había dicho, que yo pensaba, que no sé qué. Y le digo, Lo que yo te pedí. sí, y él es súper buena gente, pero como que lo tenía un poquito en el friend zone, no lo había visto todavía. Entonces, le digo al Señor un día, Señor, Padre, sí, porque yo veía que él trataba como que de conversar conmigo, pero yo lo sentía como un amigo. Y un día le digo al Señor, Señor, si esto es tuyo, confírmame a través de alguien lo que tú me estás diciendo, porque es que yo te estoy escuchando aquí en mi corazón, pero yo no sé, estoy confundida y no sé si esto eres tú o es mi propia mente. Así que confírmame esto a través de alguien. Y le dije, Señor, te voy a pedir en mi mente esta oración. Y en mi mente oré y le dije, Señor, que esta persona, le mencionó una persona, hoy me diga algo que me confirme lo que tú me estás diciendo. Esa misma noche fui a una actividad, esa persona estaba allí y se me acerca y me dice, no sé por qué, pero necesito decirte esto, siento una urgencia del espíritu en decirte, considera Steven. Y cuando yo escuché las mismas palabras que el Señor me venía diciendo, a mí el corazón me empezó a palpitar y yo le dije, wow, Señor, ok, estoy entendiendo entonces que Él es la persona que tú quieres para mí. Ok, entonces pon sentimientos en mi corazón porque yo lo veo como un amigo. Mira, te prometo, Karina, que de que yo oré eso, no pasaron 2 días, que yo empecé a entusiasmarme cada vez que lo veía, que yo lo veía cada vez más guapo, que yo decía, pero qué bello, pero porque yo no me fijé en él De antes. donde yo saqué que no era bello. Sí, o sea, fue como que este amor empezó a crecer en mí y a los 9 meses nos casamos. Fue, Wow. sí, fue bien lindo, muchas confirmaciones de parte de los dos, porque él también estaba orando porque Dios le confirmara. Él dice que esa misma noche que yo dije, ¿cómo será él sin barba? Él dice que el Espíritu Santo le dijo, afeítate. Luego yo Wow. le dije, el mismo día que yo le dije, Señor, es que no me gusta el hombre con el pelo largo, él dice que esa noche el Señor le dijo, córtate el cabello. Por eso era que coincidían las fechas en que yo decía, Señor, pero yo pensé tal cosa y como que la próxima vez que lo vi ya no tenía el pelo. Entonces el Señor nos fue confirmando en todo el proceso que sí, que éramos uno para el otro y la verdad es que hace toda la diferencia del mundo cuando tú entras al matrimonio confiado de que el Señor te confirmó. Nosotros obviamente conversamos con nuestros pastores a él le dieron testimonio de mí, a mí me dieron testimonio de él. Eso da mucha paz. Cuando Eso tú, es mucha paz. sí, cuando tú vas a entrar en un matrimonio, a veces tú no tienes forma de conocer todo lo que esa persona, ¿verdad? Su vida. Pero si tú puedes conocer personas que conocen a ese ser humano y que te pueden dar testimonio, es importante, porque caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, los Sí. testimonios sobre esa persona son importantes de su carácter, de su pasado, de cómo ha sido, de cómo manejó ciertas cosas. Tú quieres saber lo más posible. Así que gracias a Dios tuve la fortuna de que había muchas personas que lo conocían a él por muchos años y que eran amigos míos y me pudieron dar testimonio de que este es un hombre de Dios, camina confiada, si él te está buscando, qué bendición, ustedes son uno para el otro y la verdad es que eso es indispensable, sobre todo en estos tiempos que vivimos que uno nunca sabe qué hay detrás. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, Elsa, déjame decirte que ya van a ser las 8, que te quedan 5 minutos para que te despidas de todos mis seguidores y de todas las personas que están conectadas y de las personas que van a ver esto después, porque yo siempre los dejo colgado en mi Instagram y de hecho también los paso a mi canal de YouTube. Ok, pues mira, los invito a buscar el libro a través de la página de internet que es www.mitabladesalvacion.com, el mismo nombre del libro, mitabladesalvacion.com. Ahí están los dos, el libro en inglés y en español. Me dejan saber en cuál de los dos lo deseen y yo se los envío por correo, se los envío autografiados con un bookmark para que puedan disfrutarlo.
Y aquellos que les interesa el libro de 90 días para tu matrimonio, este lo tengo a través de Amazon disponible. Ambos están a través de Amazon, así que lo pueden buscar por ahí. Si están en el área de Miami, Luciano Bookstore también tiene los libros, así que en Luciano Bookstore pueden conseguir los libros, y también la gente de Latinoamérica, que Luciano hace envíos para allá. En las redes sociales me consiguen como Elsa Hilardo, y tengo una página también específicamente a través de Facebook con mi tabla de salvación, en donde compartimos pues contenidos y enseñanzas y demás. Así que estoy contenta de estar aquí contigo, contenta de compartir con ustedes. Saludos, Serpa, que nos dice que se congrega en Torre Fuente de Agua Viva con el pastor Alexis. Ah, sí, con el pastor Alexis, muy buenos amigos míos, los pastores de Torres Fuerte. Saludo a toda Torres Fuerte, que siempre están pendientes de mis redes sociales. Gracias por estar allí. Sí, Sí, de verdad que bueno, sí, Elsa, compartir contigo este tiempo. sí, de verdad, gracias por aceptar la invitación. Le doy gracias a Dios por esta conexión, le doy gracias a Dios por tu vida, por tu matrimonio, por tus libros, porque de verdad, y le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de conocerte. Y bueno, estaremos en otras conexiones, de seguro que sí, y pendiente de todo lo que va a seguir ocurriendo con mi tabla de salvación, estaremos pendientes. Quiero comentarle algo rapidito antes de irnos, y es que aquellas personas que tienen en su corazón el deseo y el anhelo de escribir un libro, yo voy a estar dando un taller esta próxima semana. Sí, yo voy a participar. Sí, de verdad, algo que a mí me sacudía el corazón cuando trabajaba en la casa editorial era que muchos autores tenían un mensaje que Dios les había dado, pero la casa editorial no le quería publicar el libro porque no eran famosos o no tenían cierta plataforma. Hoy en día, escribir tu libro y publicarlo, hacer esa asignación que Dios te mandó, es más posible que nunca. Así que por eso estoy haciendo estos talleres, para que aquel que siente en su corazón que tiene que poner ese mensaje afuera, hágalo. No deje que se le pase la vida sin escribir ese libro que Dios le mandó a escribir. Es el 21, ¿no? El 21, jueves 21 a las 7 de la noche a través de Zoom. Pueden conseguirme a través de las redes sociales, y ahí yo les envío el link y toda la información. Sí, sí, claro que sí. Chao, Elsa. Gracias, buenas noches.